Compañeros, compañeras, amigas, amigos, bienvenidos a este Versus. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del horario que nos esté viendo. Dani Barragán, Meme Yamel, Alina Abarte, ¿cómo están? Bien, Perlita, ¿y tú? Bien, también, arrancando como semana. siempre, de estar aquí con ustedes. Qué bellas. Mucho amor. Salud. Salud por eso. Salud por Empecemos eso. una mañana muy linda porque traemos un tema que seguramente ya nos acompañó en Café y Noticias y ya se dio cuenta también de lo que se empezó a difundir, no solamente en redes, sino se difundió en un espacio muy importante que es la Televisión Nacional Mexicana, con una concesión pública, y lo que vimos fue un mensaje antiinmigrante. Está negociando con todo este tema también que viene desde Estados Unidos y en donde se está tratando de hablar y de criminalizar a cada una de estas personas que salen de su país buscando un mejor futuro. Eso es algo que vamos a tener sobre esta mesa, así que ¿qué les parece si arrancamos con el análisis esta mañana? Alina, Meme, vamos a arrancar con ustedes porque ya venimos de Café y Noticias, ya conversamos un poquito y ustedes van a... Sí, vamos a ampliar. No, vamos arrancando semana. Murillo, cara. Perla Murillo. Pero quiero escuchar también qué es lo que piensan ustedes sobre esta situación que estamos viendo y que también se está difundiendo en las plataformas de redes sociales y en televisión de paga, ¿no? Entonces, ¿qué piensan sobre este spot antiinmigrante que encontramos, además en un horario en el cual había un partido de fútbol donde millones de personas habían volcado a verlo? Bueno, primero decir que siempre ha habido una relación, ¿no?, entre los grandes medios de comunicación y los intereses de Estados Unidos, estos medios corporativos que se han dedicado a propagar los intereses del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, han traído a colación todas las narrativas para criminalizar, por ejemplo, a los maestros en la reforma educativa, que pues iba en contra también de pues los principios de la OCDE, del Fondo Monetario, de los intereses de Washington, ¿no? Ustedes recordarán, todas estas reformas estructurales tenían que ver fundamentalmente con garantizar mano de obra barata a Estados Unidos, ser una gran maquiladora, satisfacer los recursos naturales. Entonces, los medios de comunicación siempre han sido un aparato directo de los intereses de Washington, de las grandes oligarquías, que por eso yo siempre digo hay que tener cuidado porque son esas mismas oligarquías las que hoy están muy felices con la 4T, pero hace unos años se sentaban en la mesa con Donald Trump, apenas los llamaba, ¿no? Ahí estaban en la cena de no sé qué, tantos festejos, ahí estaban esas personas que hoy se dicen de la Cuarta Transformación. Entonces, no es sorpresa, simplemente es un descaro que hoy vemos dentro de estos medios de comunicación, y un poco en realidad lo que me sorprende es que sea en Televisa y no en TV Azteca, ¿no? TV Azteca, yo creo que está, Salinas Pliego está súper dispuesto a él, aunque no le tienen que pagar. Sí, no le tienen que El pagar, gratis. no, o sea, Salinas Pliego es un personaje que está dispuesto a propagar ideas libertarias y demás, muy a lo Milei, a lo Donald Trump, con quien tiene también nexos muy específicos Salinas Pliego, ¿no? Pero en el caso de Televisa, pues un poco es nuevamente eso, que no necesitan ser escandalosos, no necesitan estar tuiteando, no necesitan hacer todo un meollo del asunto, simplemente con este tipo de cosas se muestra que hay una sumisión directa nuevamente a estos intereses que además esta vez no solo son económicos, ¿no? Porque recordemos que también ahorita Estados Unidos está en una recomposición, pero en una mala lectura también de lo que está pasando, porque criminalizar la mano de obra de la clase trabajadora migrante, pues es también darse un balazo en el pie, ¿no? Lo que está haciendo Estados Unidos y que, bueno, incluso hace unos días veíamos este comunicado de Estados Unidos diciendo que, bueno, que iba a poder ayudar a aquellas personas que desearan entrar ya con documentos, porque en efecto no tienen la mano de obra que se requiere para lo que se supone que quiere hacer Donald Trump, que es industrializar Estados Unidos, y que la poca industria que tiene es con base mayoritariamente en la mano de obra migrante. Entonces, este discurso y el pasar esta criminalización, pues es un poco la lógica de los entreguistas de siempre, ¿no? De los Juan Guaidó en Venezuela, de las Yanine Áñez en Bolivia, de las Dina Boluarte en Perú,
pues aunque se haga el progre también de Gabriel Boric en Chile, ¿no? Pues de ser estos peleles, ¿no? Estos personajes que están dispuestos a seguir aún en contra de los de la dignidad, pues, de los pueblos, están dispuestos a ir con ello. Entonces, pues este documental que estamos, promo de Christie, ¿no? De la secretaria en Estados Unidos, pues vemos que es justamente la criminalización, la estigmatización que está llevando incluso a problemas internacionales, porque recordemos que también varios de los detenidos están siendo expulsados hoy a El Salvador, al gobierno de Nayib Bukele, y se niega, ¿no? También a devolverlos a sus países de origen, sea Colombia, sea Venezuela. Entonces también está generando asuntos ahí, problemas internacionales. Entonces yo creo que esa es la complejidad y más bien lo burdo, ¿no? Y lo entreguista que es que ocurra esto, porque lo vemos como es todo el tiempo en YouTube, a mí me aparece a cada rato, pero pues ahora en televisión nacional en contra de las y los pueblos, ¿no? Ni siquiera como migrantes, sino en realidad ahí lo que está ocurriendo en Estados Unidos es una estigmatización y criminalización de todo aquel que no sea una persona blanca, que hable inglés, que no sea rubio, porque no es solo la comunidad migrante, hay muchos hoy que tienen la nacionalidad estadounidense que igual los están deteniendo y los quieren deportar, ¿no? Solo por parecer latinos. Pero esta publicidad, este spot que estábamos viendo ahorita, justo se viraliza en estos días, pero lleva desde principios de abril compartiéndose, no solamente lo que decíamos en esta señal abierta, sino también en televisión de paga, sino también en las mismas plataformas que vienen de Estados Unidos, porque estoy hablando de YouTube, que incluso coincidíamos, ¿no? O sea, aparece cada video que cambia porque no pagamos el YouTube Premium, ¿no? Entonces, en ese sentido también, ¿qué pasa con las regulaciones, Meme? Porque algo que explica esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum es que se elimina una cláusula y en esa cláusula lo que vemos es que ya puede entrar publicidad extranjera a estos medios nacionales que están ocupando un espectro y que además se modifica con Enrique Peña Nieto. Oye, yo creo que vale la pena revivir ese gran debate que dimos en algún momento de retiren concesiones. Alguien que ya se la tendrían que haber retirado es a TV Azteca, por eso yo también coincido, ¿no? Creo que extraña que haya sido Televisa y no Azteca en donde vemos este tipo de spots. Extraña y no extraña, ¿no? Creo que también es un asunto en donde tienes a un TV Azteca, tienes a un Televisa que pues también ha estado muy aliado con esos intereses. Tan solo vale la pena recordar en el caso de TV Azteca que Azcárraga tuvo que bajarse de sus cargos mientras se resolvía una polémica internacional por el tema de los sobornos de la FIFA. Exactamente, corrupción. Entonces digo, extraña y no extraña, creo que ideológicamente pues sí quedaba mucho más alineado con Salinas Pliego, con TV Azteca, pero estamos hablando también de Televisa. Ahora, creo que el escenario en el que estamos es con la ley, con la reforma que se hace a las telecomunicaciones con Enrique Peña Nieto, pues se le abrió todo este tipo de espectro a cualquier tipo de interés y lo hicieron de manera disimulada. Recordemos que esas famosas reformas transformadoras de Enrique Peña Nieto no transformaron nada en positivo, todo lo hicieron regresivo y de manera negativa. Entonces, cuando la presidenta le dice, pues bueno, tenemos que plantear estas modificaciones que no son constitucionales, son a leyes secundarias, para en el sentido de evitar la discriminación, ¿no? Que es sobre todo el tema de, a ver, es un spot completamente antimigrantes, completamente antiderechos, con el que no podemos estar de acuerdo desde México. Pero ¿qué va a pasar después? Por eso regresaba con el tema de las concesiones. Cuando fue el caso de TV Azteca, en época de COVID, la Secretaría de Gobernación es quien tiene la competencia para sancionar a las empresas en materia de comunicación, en este caso las televisoras, que tienen concesiones por violar ciertas reglas y sobre todo son cláusulas bien chiquitas. Por ejemplo, en el caso de salud es una de las que Segov sí pudo haber hecho algo cuando estas empresas a través de sus espacios de comunicación lo que están haciendo es poner en un riesgo de salud pública a la ciudadanía. Entonces ahí sí tenías en la Secretaría de Gobernación pues un argumento bastante sólido para decir pues te tengo que sancionar, pero no vimos que eso pasara. Entiendo que esa fue una decisión que se toma con el entonces presidente López Obrador por también dejar claro quién es quién. Vean quién están compartiendo, qué es lo que están diciendo, que fue esta guerra completa, completamente descarada que hacen desde las redes y desde el canal de Salinas Pliego en contra del doctor Hugo López-Gatell, pero sobre todo en contra de la estrategia de salud y que hasta estaban promoviendo mecanismos alternativos para curarse que atentaban contra la salud pública. Y no vimos que pasara nada.
No hubo sanciones, pero no es la primera ocasión. Creo que cuando hablamos sobre las respuestas que se deben de dar en la presidencia, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum dijo, tenemos que hacer una reforma para evitar que este tipo de, a ver, si ellos lo suben a sus redes sociales y de ahí lo retomaron los medios de comunicación, es bien distinto en un contexto noticioso de que lo retomaron porque lo van a analizar o lo van a comentar, porque al final es noticia, a que ellos estén pagando por un comercial. Y también hay que dejar claro cuánto están pagando. Porque el segundo, aquí ya ni siquiera es un minuto, el segundo de comercial en la televisión es carísimo. Y más en un evento deportivo. Los comerciales más caros son en prime time, son en esos eventos deportivos como las finales de fútbol, los partidos, porque es cuando hay más gente. Entonces, aquí creo que lo que sí debería de pasar es una amplia investigación, independientemente de las modificaciones, porque sí vale la pena llegar al fondo. Estamos hablando de un agente del gobierno de Estados Unidos, de la Secretaría de Seguridad Interior o de quien sea, que se puso en contacto con el área de comercial de Televisa para poner un comercial antimigrantes, antiderechos, en un evento deportivo que además estigmatiza. ¿Y por qué quiero también llegar a esta parte? Hemos visto una campaña propagandística de Estados Unidos que estigmatiza al mexicano. Desde mexicano, migrante, latino, hispano, como le quieran llamar, pero es una estigmatización completa. Contra México hay una muy frontal. En la campaña primera de Donald Trump, mexicanos son racistas, son violadores, Después ya no solamente fueron mexicanos, ya fueron todos los que cruzan la frontera, los ilegales, ahora son aliens. ¿Y qué ha pasado en este contexto? El presidente Donald Trump, por un lado, celebra y le halaga a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero por el otro da trancazos. A mí lo que me extrañó mucho es, por ejemplo, cuando en Estados Unidos, y nos decían los paisanos que también en las televisoras en Estados Unidos estaban compartiendo este spot del fentanilo, de la campaña de fentanilo de México. De bote pronto dices, bueno, en Estados Unidos están compartiendo la campaña. Creo que es un análisis muy por encimita, porque lo pusieron íntegro, completito, tal y como se les mandó, con todo y el teléfono de México. A ver, yo sé, y la gente me comentaba mucho y me decía, es que estás exagerando un poco. A ver, yo sé que no se van a venir las personas adictas a México, me queda perfectamente claro, que no van a agarrar y van a decir, pues voy a ir por mi apoyo para que me quiten la adicción al fentanilo o a las drogas en México y por eso me voy a ir a migrar. No, es una campaña de estigmatización, porque vuelve, a ver, ese comercial en México tiene todo el sentido del mundo. Pero ese comercial en Estados Unidos es afianzar la dinámica de los mexicanos son los que se drogan, ¿no? Los latinos, los hispanos, porque es a la gente que estás viendo en el comercial. No es la gente que está drogada y que es adicta en Estados Unidos, que son de todo tipo de colores. Claro. No son las personas que están en las calles de Los Ángeles o que están en las calles de Filadelfia. Entonces, es otra vez reforzar la idea de que es el migrante el que se droga, de que es el migrante el que trae las drogas, de que es el migrante el que necesita ayuda. Nosotros no. O sea, es una campaña otra vez supremacista, pero muy disimulada. Y yo diría entre comillas disimulada, porque es una mera campaña propagandística. Aquí estamos en medio de propaganda. Creo que este comercial, creo que es quizás, no sé si la última, pero es menos la cereza de la semana, en donde ves a Estados Unidos, sí por un lado halagar, sí por un lado reconocer, sí por un lado porque tampoco pueden negar los resultados que se están dando en medio de la colaboración entre México y Estados Unidos, pero también tiene que cumplir a sus electores. Trump tiene que cumplir a sus electores, sobre todo en un contexto donde está al borde de una recesión. Entonces, económicamente Trump no está cumpliendo con lo que prometió, al contrario, está empeorando el contexto. Entonces, si por un lado no está cumpliendo con la promesa, que es el estandarte de su campaña al interior de Estados Unidos, que es una de las razones por las que muchos votaron por él pensando en una estabilidad con Donald Trump que no se tuvo con un Joe Biden, y no lo está cumpliendo, ¿qué tiene que hacer? No puede ser que estés reconociendo el trabajo de México. ¿En dónde vas a dejar a tus electores radicales? ¿Cómo puede ser que le estás dando la razón a México cuando toda tu campaña fue en contra de México? Definitivamente, es un doble juego de un Donald Trump y de una estrategia republicana de, por un lado, reconozco que lo estás haciendo bien, pero al mismo tiempo es gracias a mí.
¿no? Reconozco que trae pero es gracias a mí, cosa que no es cierta. México ha estado haciendo su trabajo y es el trabajo por y para los mexicanos y le ha tocado hacer una negociación brutal con Estados Unidos para tocarle y para tener el feeling de cómo negociar con Donald Trump, que un día quiere una cosa y mañana quiere otra, pero va con un solo objetivo, que es engrandecer los bolsillos de sus 5 compadres y parémosle de contar. Pero narrativamente Trump tiene que cumplirle a su electorado. Y el discurso de reconocer a México y el discurso de celebrar lo que pasa en México no justamente va hacia ese objetivo. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es una serie de acciones que por un lado de manera diplomática, que aparte también juega mucho con ese rol, sí cumple con las negociaciones y mantengo a México muy acá, pero por el otro lado estoy dando mis trancazos. Sí. Que eso lo único que está demostrando es que vamos a tener al menos unos primeros 4 años, porque no sabemos después, pero unos primeros 4 años no solamente intensos por las amenazas arancelarias de Trump y de hoy sí, mañana no y el TEMEC no, sino también de un doble juego político diplomático de donde Estados Unidos va a buscar narrativamente y propagandísticamente cómo hacerle creer, porque ni siquiera es real, hacerle creer a su electorado que está cumpliendo con sus promesas, porque no lo está haciendo. En los hechos no está pasando. La recesión es algo de lo que ya se habla muy fuertemente en Estados Unidos. Las calificadoras, los grandes bancos. Entonces, si no está cumpliendo con la base más grande de su campaña al interior de Estados Unidos, de manera propagandística lo va a intentar hacer. Aquí el punto es, México tiene que poner sus límites. Lo que haga en Estados Unidos, bueno, pues es muy su rollo. Pero lo que nos compete a nosotros dentro del territorio nacional, las televisoras no pueden ser parte. ¿Por qué? Porque tienen una concesión. Y porque no es que se las hayamos, bueno, pareciera que se las regalamos, pero no. No es para que hagan uso y goce de ellas como si no hubiera consecuencias. Cuando hay cosas como esta, en donde son antiderechos, donde son antiinmigrantes, donde atentan en contra de nosotros mismos, ahí sí el Estado debe decir, espérate. Claro. Aquí hay límites. Sí, porque, o sea, en Estados Unidos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Con sus medios de comunicación y así que hagan y deshagan, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo de estarlos difundiendo aquí en la televisora mexicana? ¿Cuál es el objetivo también de que aparezcan y se refuerce una narrativa que viene de allá de Estados Unidos? ¿Qué es lo que observas tú ahí, Dani? ¿Cuál es el objetivo que están teniendo para difundirlo en estas televisoras? Bueno, en esta televisora. En esta televisora. Bueno, de entrada, como sí dejar muy claro que es evidente la relación contractual, ¿no? O sea, que ya hubo una negociación de alguien de Estados Unidos con alguien de Televisa. Porque muchos podrían decir, no, es que es un comercial de YouTube. No, o sea, digo, todas hacemos YouTube aquí en esta mesa y tú sabes que si te queda un comercial sobre algo que tú no deseas, puedes bloquearlo. O sea, tienes la oportunidad de decir, no quiero este contenido. Aquí, por ejemplo, hasta se han salido comerciales de latinos, imagínense, ¿no? Tú tienes la oportunidad de decir, no quiero otra publicidad, mejor, ¿no? Pues no, gracias. Entonces, no acepto. No, gracias. Pero hay como esa oportunidad. Televisa no está en ese escenario, lo que estamos analizando ahorita. Televisa aceptó dinero para promocionar ese contenido racista en cadena nacional, en televisión abierta, ¿no? Ese es el hecho porque estamos hablando de que hubo dinero y de que Televisa aceptó. Gustoso o no, ahí hubo dinero y va, mete tu comercial independientemente del contenido que sea. Lo otro que vale la pena destacar es el panorama que nos deja la presidenta esta mañana, que es un panorama desolador, ¿no? Porque nos dice, pues sí, es que había un artículo, pero no está activo, entonces la única solución que tenemos ante ese comercial que que está saliendo en una televisión nacional es una carta de CONAPRED, que, o sea, yo respeto mucho la labor que se puede hacer desde el Consejo Nacional para erradicar la discriminación, pero es igual a nada, ¿no? O sea, es meramente simbólico. Lo de CONAPRED pues es simplemente pues una carta que se ha utilizado en varios otros episodios para decir ya cumplí con señalar que hay discriminación, pero no sirve para absolutamente nada. Entonces ese panorama que nos dejó la presidenta pues es ante lo que hagan Televisa o TV Azteca, pues nosotros no tenemos ni con qué defendernos, no podemos ni con qué reclamar. ¿Por qué? Porque, o sea, había un artículo ahí que podía ayudarnos en este momento, con Peña Nieto se eliminó.
y ya, se acabó. Entonces nos queda ¿qué? CONAPRED. Eso es tristísimo porque, o sea, aquí lo hemos analizado, la gente ya sin necesidad de que lo tengamos nosotros en los medios de comunicación, la misma gente tiene la lista de todas las que han hecho Televisa y TV Azteca, no solamente en la administración de Andrés Manuel López Obrador a la fecha, sino desde hace décadas, ¿no? Hace un momento en Café y Noticias yo recordaba cómo si estábamos secuestrados, la información la controlaban ellos, eran dueños de la verdad, dueños de los sucesos, ¿no? O sea, eran privilegiados los que podían acceder a otra información, pero millones de personas vivíamos solamente con las obras de información que nos daban Televisa y TV Azteca y los periodistas que tenían en sus noticieros, no más, ¿no? O sea, ellos controlaban todo, la narrativa, las posiciones políticas, absolutamente todo. No. Pero también, en medio de todo, con una legislación que les permite hacerlo, ¿no? O sea, porque de verdad yo estoy sorprendida de que lo único que tenemos para defendernos contra eso es CONAPRED, ¿no? Porque, o sea, a pesar de que en teoría, si estamos partiendo de que son concesiones de las que ellos están haciendo uso, se supone que hay un Instituto Federal de Telecomunicaciones, aunque bueno, ya está extinto, pero ese es un órgano que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ahí hay una ley que rige las concesiones, ¿no? Ahí, por ejemplo, apenas publicamos en Sin embargo cómo las dos empresas pues están obligadas a cumplir con ciertos parámetros. Por ejemplo, tienen reglas como estimular los valores artísticos locales y nacionales, el esparcimiento como medio para mejorar la vida de la población, el concesionario está obligado a transmisiones de una índole que cumplan con el propósito cultural y de superación de la población, se tienen que eliminar ejemplos inconvenientes de todo tipo de corrupción, a las buenas costumbres e influencias contrarias al desarrollo armónico a la niñez y a la juventud. Están obligados a realizar una labor informativa para orientar al pueblo, por la que las noticias deben ser veraces, objetivas, sin distorsionar los hechos o implicar situaciones contrarias al orden público. O sea, esto es una ley que está activa, ¿no? Y esto es una más de todas las que hemos hablado, pero de acuerdo con todavía los registros que quedan del Instituto Federal de Telecomunicaciones, no hay una sanción en todo este tiempo para ninguna de esas dos empresas, ¿no? O sea, entonces estamos ante el reinado todavía de Televisa y de TV Azteca, que nos recuerda que, por ejemplo, y ahí voy a ser muy pesimista, ¿no? Que desde que se da, por ejemplo, el fraude del 2006, mucha gente empezó a decir, apaga la televisión, apaga Televisa y TV Azteca. Bueno, ese tipo de boicots, de culturalmente ya no prender la tele, no están funcionando, ¿no? O sea, porque, pues sí, a lo mejor uno ya se libra de ese contenido basura, pero no es solución no ver Televisa y TV Azteca, no es solución no prender la tele. O sea, la solución es realmente ya que una Secretaría de Comunicaciones y Transportes sea activa en el tema de las concesiones. Sé que es un tema pantanoso. Alina ahí debe recordar ese episodio perfectamente, porque cuando Chávez toma el control de un canal de televisión allá en Venezuela, se hizo el escandalazo, ¿no? Entonces, si aquí estamos con la oposición diciendo vamos a hacer a Venezuela, en el momento en el que se empiecen a revisar concesiones, no por un antojo o una venganza contra Salinas Pliego, sino por estos hechos reales que estamos viviendo y que estamos padeciendo, va a ser ya. Ahora sí somos Venezuela porque ya van a tomar el control de los canales de televisión. Pero creo que, o sea, aunque le teman a eso, que sí siento que es algo a lo que ya se deben meter, ¿no? O sea, porque no es posible que ante esas dos empresas solo tengamos CONAPRED. Eso no es posible. Sí, porque si algo queda claro también en toda esta discusión es que hay dinero, ¿no? Hay dinero de la ultraderecha, hay dinero de todas estas derechas que se conjuntan y que sabemos que terminan ejerciendo las mismas prácticas, ¿no? Utilizar los aparatos que por muchísimos años les han funcionado, en este caso los medios de comunicación, para tratar de difundir un mensaje en el cual ellos creen y en el cual ellos se montan justamente para, como decía Meme, coincidir con este electorado.
los riesgos que vemos también desde Estados Unidos que se difunda, no solamente fue en México, es una campaña internacional que están soltando y que es el discurso que tiene Donald Trump y que tiene la ultraderecha, ya teniendo allí a Estados Unidos como la cuna de una ideología en donde se puede empezar a esparcir distintos mensajes que pueden llegar a impactar en las elecciones en los próximos años, ¿no? Dani se metía en un tema muy interesante que estaba reflexionando un poco sobre qué pasaría y ya con estos mensajes en los cuales si tú googleas inmediatamente Sheinbaum, mensaje spot antimigrante, busca prohibir, es lo que se va a empezar a difundir una vez más con esta idea de decir, a ver, son autoritarios estos gobiernos, se comienza a difundir una idea de aquí nada más quieren tener una sola solución, que es el tema de la dictadura y de decir, allí están estos gobiernos de izquierda que se quieren perpetuar en el gobierno, pero en realidad lo que estamos viendo y el autoritarismo viene desde Estados Unidos. ¿Qué es lo que consideras tú en este sentido, Alina, para tratar justamente de difundir esta ideología aquí en México y a nivel internacional? Bueno, yo creo que esa es la lucha permanente, ¿no? Y cuando hablamos de revolución de las conciencias, creo que un poco eso es el objetivo mismo, ¿no? De que se afiance directamente un cambio estructural dentro de la sociedad en donde no vea a estas opciones como, pues, una opción, ¿no? O sea, estos discursos, que realmente hay una conciencia de lo que implica, porque ya lo decía Meme, parte de la victoria de Donald Trump, o gran parte, si no es que la inmensa parte, fue la promesa económica, ¿no? Y eso no solo no lo está cumpliendo, pero eso va añadido de un montón de cosas. Entonces la gente prefiere un discurso, porque tampoco lo tangible se lleva a cabo sobre lo económico, por sobre la privación de las libertades, los discursos de odio, la xenofobia, el supremacismo. Y también es importante desmitificar eso, porque yo creo que durante muchos años se nos hizo creer que en efecto el American Way of Life, el American Dream, era una realidad, cuando en realidad lo que sí estaba ocurriendo era un genocidio de los pueblos indígenas, un profundo esclavismo en territorio estadounidense y después un neoesclavismo con todas las políticas migratorias y laborales que existían y que existen todavía en Estados Unidos. Entonces todo eso hay que irlo desmitificando, pero gran parte, yo creo que hay muchas cosas que sostienen eso y que permiten que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, porque no es que esto sea nuevo, ya se habían incrementado los discursos de odio, también incluso delitos, ¿no? Asesinatos, agresiones hacia la comunidad musulmana, afroestadounidense, latina, durante su primer mandato 2017 en adelante. Esto ya había venido ocurriendo, ya está documentado cómo es que se desató, ¿no? También toda esta ola, se envalentonan todos estos grupos, pero por otro lado vemos que sigue siendo un país ya no del genocidio de los pueblos originarios, pero sí de reservas, ¿no? En donde tienen a los pueblos indígenas ahí en reservas, y también un país donde todavía existe el Ku Klux Klan. O sea, no es ese Estados Unidos que nos pintan en Hollywood, ¿no? Es totalmente distinto. Y algo que ha permitido que esto se sostenga, primero es el aparato ideológico sostenido en los medios de comunicación y en Hollywood, justamente a través de esa propaganda. El otro es el bipartidismo estadounidense, que ha impedido que realmente partidos de izquierda o más a la izquierda, porque ni siquiera personajes hoy como Bernie Sanders, que son lo más de izquierda, se atreve a condenar el genocidio en Palestina, ¿no? Sí, entonces, por eso digo, este bipartidismo impide también que se sostenga eso. Y el efecto de Donald Trump no ha sido solo a lo interno de Estados Unidos, ha anclado alianzas internacionalmente, a través primero de sectores militares, después a través de organizaciones de la sociedad civil, pero también a través de medios de comunicación que han permitido, en el caso de México, Televisa y TV Azteca son el gran ejemplo de eso, también el Reforma, el Universal, pero digamos que ha habido momentos en donde se evidencia esto de sobremanera. En el caso de México, recordemos, Salinas Pliego no solamente tiene una universidad libertaria, tiene alianzas directamente con Javier Milei, con Nayib Bukele,
Bukele, pero también con Eduardo Verástegui, que fue quien llevó la campaña de Donald Trump, de Latinos for Trump. Digamos, hay vínculos, ¿no?, súper evidentes en el caso de TV Azteca. En el caso de Televisa, pues también es de estos empresarios que ha sido convocado directamente por la Casa Blanca para negociar, ¿no?, para hacer América grande de nuevo, ¿no?, Estados Unidos. Pero ha llevado a casos exorbitantes, como en el golpe de Estado a Salvador Allende, se destinaron millones de dólares a medios de comunicación como El Mercurio, y eso no me lo invento yo, eso lo pueden ver de los documentos desclasificados, en donde el Congreso aprobó directamente un financiamiento para que las radios y las las televisoras hicieran campaña en contra de un gobierno abiertamente de izquierda, marxista y demás, y fue hasta que ni siquiera lograron eso que tuvieron que asesinar a Salvador Allende, ¿no? Un gobierno apoyado masivamente, pero hubo un saboteo con alianza de Estados Unidos. Entonces, digamos, hay muchos ejemplos de cómo logran permear con estos discursos, y lo peligroso es que Donald Trump hoy no le basta con tener alianzas como Jair Bolsonaro, como Bukele, como Milei, sino que ahora está encontrando también la manera, y cada vez más descarada, de hacer esas alianzas, sobre todo en países donde hay gobiernos progresistas, ¿no? Vimos recientemente en Brasil, que aun cuando no es un gobierno socialista, ni mucho menos, la campaña que llevó a cabo Twitter, ¿no?, X, a través de Elon Musk, que tuvieron que ponerle un alto, porque estaban malinformando, y tuvo que pagar millones de dólares si quería continuar ejerciendo, digamos, su plataforma, tenía que seguir funcionando en Brasil. Y aquí en México habría que levantar esas alertas, porque digo, este spot pues es bastante cínico en ese sentido, que ahora nos estemos chutando en televisión nacional pues este tipo de criminalización, de estigmatización, en donde pues no habrá quien sí crea que somos delincuentes, porque esa es la visión, ¿no?, de hoy, de venezolanos que creen que los venezolanos en El Salvador sí son delincuentes, de colombianos que creen que los colombianos detenidos en El Salvador sí son delincuentes. Hay toda una campaña mediática. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que plantea Dani, que es un momento de revisar todas estas concesiones que se dieron, y ni siquiera solo concesiones, o sea, que no se nos olvide, nos lo recordaban ahorita en el chat, que todo lo que tiene Salinas Pliego fue tomado incluso por las armas, ¿no? En el caso del Chiquihuitazo con Canal 40, donde Fox dijo como, pues no, yo ¿por qué me voy a meter, no? O sea, ese tipo de cosas son unos gángsters, son unos delincuentes públicamente que se han apropiado del espectro radioeléctrico, que no les hace nada. Y recordemos, de las últimas acciones que hizo Peña Nieto antes de irse fue ratificar estas concesiones, ¿no?, para más años. En un episodio que está secreto, o sea, porque no se sabe bien a bien. El único dato, ¿no?, el único dato público es que el IFT dijo, ay no, los mexicanos ven mucha televisión, hay muchas televisiones en los hogares, entonces se necesita renovar. Pero, o sea, hasta ahí. No sabemos los otros argumentos, pero ellos hasta el 2042 tienen las concesiones. No, y eso es absurdo. O sea, no pueden estar haciendo campaña en contra de nuestro propio pueblo, no pueden estar llamando a desatender la pandemia, las medidas de la pandemia, no pueden estar levantando campañas misóginas, homofóbicas, racistas, ¿no? O sea, todo tipo ha pasado en Televisa y TV Azteca durante todos estos años. Entonces, incluso lo que hizo Chávez en ese momento del episodio que cuentas, Dani, fue no renovar su concesión. O sea, ni siquiera les expropió, y la narrativa exacto. Y no, solo fue como ya estuvo suave, ¿no? O sea, se te acabó y chao. Entonces yo creo que es momento, ¿no? Yo no me quiero esperar hasta el 40, hasta el 1080, hasta el 2080 para ver si hacemos algo o no contra Televisa y TV Azteca, que nos está atacando, ¿no? O sea, no es un tema de venganza, es un tema de dignidad del pueblo de México, porque estamos avanzando en una transformación, pero no podemos transformar lo que se transmite en el espectro radioeléctrico. Sí, porque también la discusión es esa, ¿no? O sea, cómo hacerles entender a las millones de personas que todavía consumen estos contenidos, porque justo, ¿no? No puedes llegar un día y decirles, apaga tu tele a una persona que tiene una jornada laboral que a veces se extiende más de 8 horas, que tiene un trayecto de más de 2 horas muchas veces a su trabajo, en donde lo único que quieren es despegarse, ¿no? Y que todavía le digas, no, apaga tu televisor, apaga eso que te hace...
al alejarte de todo el estrés que has tenido durante todo el día es muy complicado, ¿no? Pero también creo que hay esa otra conciencia política y ese otro trabajo que se tiene que realizar para hacer ver que en realidad esos contenidos no deberían de estar, que tienen que estar regulados y que se debe de seguir esa regulación y esas iniciativas. Decías hace un momento de todo lo que se gastó para Salvador Allende y el golpe de Estado que hubo en su momento. Hablando de los datos que costó esta campaña, fueron $200 millones en Estados Unidos y además no se otorgó por licitación y fue de acuerdo con el portal de noticias Semafor, que fue fundado en 2022, nada más y nada menos, pues por estos grupos también que están dominando, que es BuzzFeed News, es el editor en jefe Ben Smith y el columnista de medios de The New York Times, Justin B. Smith, exdirector ejecutivo de Bloomberg Media Group. O sea, son grandes grupos que saben también y que han trabajado justo para influir en la gente, influir en este pensamiento. También en ese sentido, Meme, ¿qué pasa con los otros medios, no? Porque esa es la gran justo pregunta que ya estoy viendo aquí en el chat de Café y Noticias, que ¿qué pasa con los otros medios públicos? La fuerza que se le está dando a ellos, los contenidos que ahí se empiezan a dar y también la fortaleza que se le debe de dar a la gente para entender, son de ustedes estos medios, ¿no? De nadie más que de ustedes. Bueno, hace falta todavía más impulso a los medios públicos, muchísimo. Yo creo que ahí van avanzando, han tenido mayor inclusión, hay cada vez más perfiles, hay cada vez más oferta, pero para poder competir con estas televisoras y con esos programas, bueno, creo que todavía falta un largo andar. No solamente es con la inclusión de perfiles o con más dinero, sino es con estrategias que le ofrezcan a la gente contenidos que quieran ver. En la parte informativa o de opinión y de noticias, creo que ahí van, pero acordémonos que tele no solamente es noticias, tele también es entretenimiento. Eso. Entonces, de hecho, la regla máxima es que en la televisión noticias no te da de comer, te da de comer entretenimiento. Entretenimiento es lo que te da de comer y con entretenimiento haces noticias. Entonces ahí vas generando un equilibrio que para ellos, pues así que híjole, ¿qué equilibrio? No, lo que da entretenimiento son varios miles de millones lo que da entretenimiento. Entre novelas, series, programas de revista, creo que son varios. Entonces, para que la televisión pública compita con esa oferta, creo que hace falta todavía un largo andar. A mí algo que me preocupa mucho también tiene que ver con no solamente qué va a hacer el gobierno, o en este caso Segov, o cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, sino que, por supuesto, hay resistencias. Ahorita platicábamos de, bueno, cuántas televisoras hay, se les renovó la concesión, pero ¿a quién siempre le han impedido entrar? Y es una de las cosas que más brinca. Siempre le han impedido tener su propio canal de televisión a Slim. ¿Por qué? Dicen, bajo la lógica, y esto lo dicen TV Azteca y Televisa, sobre todo, que Telmex no puede tener su televisora porque ya tiene Telmex y tiene internet. Pero yo volteo a ver Televisa y TV Azteca y también Play, ¿no? tienen televisión, tienen teléfono y tienen internet. Entonces, esa ha sido una disputa que traen, porque Telmex ya tiene mucho, entonces si le das chance de tener además un canal de televisión o su propia televisora, no, bueno, ya va a acaparar todo el espectro. Entonces, ves como mucho, incluso entre los empresarios. Mercado y no sé exacto, eso es a lo que iba. Dices, pues no que el mercado se regula con el mercado donde me lo dejaron. Volvemos a la máxima. Sí. Cuando les conviene, funciona el mercado. Cuando no. Es como aplica. Cuando las grandes empresas tienen pérdidas, quieren que las pérdidas se socialicen, pero cuando tienen ganancias, vamos a privatizar las ganancias. Esas sí son nuestras. Son de nosotros damas y párenle de contar. Ahora, si entre ellos estás viendo que hay una disputa por no querer soltar, bueno, también recordémonos el caso, por ejemplo, emblemático de que fue La Octava. La Octava recupera en algún momento lo que tuvo Radio Centro de esta disputa que tuvieron hace añísimos por las concesiones. ¿Y qué es lo que pasó? Tampoco la pudo mantener. O sea, no pudo mantener, y eso creo que es algo que vimos muy de cerca. No pudo mantener el ritmo que necesitaba el canal, porque además tienen reglas como muy claras desde la Secretaría de Gobernación. Pero voy al otro punto que también vale la pena analizar. El tema de las concesiones y los tiempos oficiales de televisión y radio. Yo recuerdo que alguna vez alguien me contó cómo estuvo más o menos la trama. Más o menos va así la trama, ya me corrigieran un poco en los comentarios. Los tiempos oficiales de televisión y radio no existían y se fueron creando por la resistencia de estos empresarios de pagar impuestos.
Entonces, lo que tenían estos dueños de las televisoras que les dan las concesiones es que no pagaban nada, se resistían a pagarlos, y entonces el gobierno, en su momento, lejos de buscar un acuerdo y demás, les dijo, bueno, me vas a pagar una parte, pero te voy a rebajar con los tiempos oficiales de radio y televisión, para equilibrar un poco el barco. ¿Qué pasa? Hay una laguna también de estos tiempos oficiales, porque supongamos que el gobierno quiere pasar un mensaje, ¿cuándo mandan los mensajes? A menos que el gobierno sea muy específico en el horario, te los van a mandar de madrugada. Entonces, pero ya hace mucho tiempo que no se ocupa eso, ¿no? Ya tiene desde Andrés Manuel que no se ocupan, pero cuando se ocupaban, ni siquiera les daban importancia. O sea, ni siquiera había una importancia para los tiempos oficiales de radio y televisión. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay una complicidad muy grande, que no es nueva, es muy evidente y cada vez es más evidente, entre las televisoras y los gobiernos. Esa complicidad se rompe en el 2018, pero ves esta pugna por querer pues quedar bien o buscar alguna manera de seguir vigentes con el gobierno. ¿Qué es lo que me preocupa de este intento de seguir vigentes? Sobre todo los casos particulares de TV Azteca y de Televisa, Salinas Pliego y Azcárraga. Si bien es cierto que Azcárraga se hace un poquito para atrás, también es cierto que Azcárraga también ha intentado mantener su agenda. Veamos a su candidata al Poder Judicial, Dora la Transformadora, abogada de Televisa. O sea, es que abogada de Televisa, abogada de lo electoral de Televisa, candidata al Poder Judicial. Disculpen, pero no lo veo como, es que qué casualidad, ¿no? Que Televisa tenga casualmente una abogada de Televisa quiere ser candidata al Poder Judicial. En el caso de TV Azteca, pongámosle nombres. Yo puedo pensar desde una Marisela Morales hasta el nombre que ustedes quieran. Ellos también están intentando incidir en esa agenda de alguna manera. ¿Por qué? Porque quieren evitar regulaciones, quieren evitar, reglas, quieren evitar muchas cosas. Exactamente, ese famoso cuarto poder que son los medios de comunicación viene desde un equilibrio en donde, por un lado, les estamos exigiendo que sean transparentes, les estamos exigiendo que digan en qué piensan y qué no piensan, pero ¿cómo lo van a decir si el que manda es el dinero? Yo no me imagino a un TV Azteca o un Televisa aceptando que su línea editorial y su ideología es la económica. No me los imagino, porque por un lado intentan quedar bien con el gobierno para evitar que les rebajen más dinero, pero por el otro lado, si llega una oferta como esta, de sepamos cuántos millones de dólares les ofrecieron en el caso de este spot, pues los vas a ver aceptarla, y entonces ¿en dónde quedó la soberanía? ¿Y en dónde quedó? O sea, no hay una ideología en estos medios de comunicación, no la tienen, su ideología es el capital. Y perdón, pero eso es extrema derecha, evidentemente. Aquí creo que el equilibrio que se tiene que dar no solamente es en torno a una regulación gubernamental que se tiene que dar, y ya incluyendo incluso, yo sé que entramos en una polémica, pero incluso entrando en una dinámica de redes sociales, no de regular las redes sociales, sino de tener también reglas claras, porque desde las redes se exige que nos contemplen, pero a veces hay creadores de contenido que no quieren que se les contemplen en las mismas regulaciones que tienen que ver con salud pública o que tienen que ver con evitar contenidos que generen desinformación o miedo y demás. Perdón, pero pues si queremos que nos traten como tal, también estamos a las regulaciones como nos debe de tocar. Y ahora sí que, pues ni modo, o todos culos o todos rabones. Pero esa regulación se tiene que dar por ahí. Y la otra también tiene que ser la audiencia. Uno de los programas más vistos de televisión es La Rosa de Guadalupe. Sí, La Rosa de Guadalupe. Entretenimiento. Un entretenimiento que yo diría, un entretenimiento que utiliza situaciones de la vida cotidiana como para intentarle decir a la gente que está bien o que está mal. La Rosa de Guadalupe. Luego, ¿qué otro? La Casa de los Famosos. Yo me acuerdo del último episodio y, híjole, La Casa de los Famosos, sí, con permiso, promovía discriminación, o sea, te promovía muchos. Negro. Exacto, pero es que es humor negro. O sea, ¿a qué voy con esto? Las televisoras y los medios han tenido muchas líneas por donde se han salido, muchísimas. Entonces, creo que sí, el gobierno sí tiene que hablar ya de regulaciones, y, sin caer en censura, porque nadie está hablando de censura, nunca nadie se está hablando de censura, pero sí en reglas claras. Ahora sí que como a la interna de Morena, reglas claras, reglas muy claras de qué sí, qué no, cuáles son los límites. O sea, creo que los límites son muy sanos en todas las relaciones contractuales, personales, los límites son sanos, y sobre todo cuando lo que estás buscando es un estado de bienestar, pues evidentemente necesitas también que los medios tengan reglas claras. Insisto, no se trata de censurar, no se trata de modificar su línea editorial, ni mucho menos que no van a aceptarla, pero se trata de defender principios completamente básicos de lo que sí se puede y no se puede dentro del territorio nacional. Yo pondría también sobre la mesa la exigencia de que pues cada vez fueran más transparentes, cosa que veo
muy poco probable, entendiendo que pensemos escándalos de Televisa, ¿se acuerdan el de las camionetas? El de estas vans de Televisa que estaban con el traslado de droga y demás. Por eso, esa frase que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, la verdad no tenía efecto, de que la prensa se regula con la prensa. No es así, no funciona así. Estamos desequilibradísimos. No funciona así, no va a funcionar así nunca. Sí, porque con estas nuevas regulaciones que va a haber de los nuevos institutos, ahorita que hablaban también de la competencia y la COFESE, me hace pensar mucho y escuchándolas, en el punto de decir, el poder de la política y el poder en medios de comunicación nunca van a estar separados, o sea, siempre van juntos y al contrario, parecieran o nos han hecho ver que sí ha habido una separación o que sí ha habido una ruptura, pero esta ruptura no ha existido, o sea, recordemos también cómo nace TV Azteca, cómo nace esta nueva televisora después de que Raúl Salinas le termina prestando a Salinas Pliego para que él complete lo que necesita para tener sus intereses también ahí bien metidos, ¿no? Estamos hablando de la derecha inmiscuida desde la compra de esta señal. Entonces, también siempre van a seguir juntos cómo nace Televisa, cómo siguen con estas regulaciones, pero creo que ahora el gran reto justamente es ese, ¿no? Los nuevos institutos, la manera en que ya se comienza a reformar y si esta debería de ser una prioridad, Dani, para las nuevas tareas que se vienen con, ya no existe la COFESE, ya se borró, pero justamente por todo esto que habíamos visto, ¿no? El Poder Judicial ha beneficiado en muchísimas ocasiones a todos estos emporios televisivos. ¿Cuáles son estas tareas y si sí debería de ser una prioridad hablar de las concesiones? Sí, es una tremenda lista de pendientes, ¿no? Primero, además, un recordatorio de que por más de que Televisa vaya a la mañanera y diga, ay, sí, ya el Teletón es amigo del gobierno de México y ya Azcárraga ya es buena persona otra vez, aunque puso en manos del PRIAN a su televisora para sostener a Felipe Calderón, para maquinar el fraude electoral del 2006, por decir solo un caso. O sea, por más que vimos en la administración pasada una relación muy cercana entre Andrés Manuel López Obrador y Emilio Azcárraga, o sea, es un recordatorio de que eso también es garantía de nada, ¿no? O sea, porque al final de cuentas vienen los presidentes y ellos tienen su negocio, ¿no? Ahorita, aunque se le vio varias veces en la mañanera a este empresario, pues Televisa sigue siendo Televisa, ¿no? Y eso ahí también ese es un hecho irrefutable. Del otro lado, o sea, creo que también estamos ante un ejemplo más de cómo muchos de los organismos autónomos eran indefendibles, por más que algunos quisiéramos defenderlos, ¿no? Por ejemplo, a mí en el caso del INAI, pero eran un argumento de defensa por 3 en contra irrefutables, ¿no? Entonces, en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones es exactamente lo mismo, ¿no? O peor todavía, porque tenían pocas tareas y ninguna la hizo bien, ¿no? Entonces, de hecho, Saldívar, Gabriel Saldívar, si no me equivoco su nombre, es un funcionario que cae en la puerta giratoria. Estuvo al frente del IFT y ahorita está trabajando para AT&T, ¿no? Cosa que es pues no muy ética, ¿no? Por dejarlo ya en un punto. Pero ahora, yo creo que es un asunto de voluntad y de perder el temor a las críticas que se va a desatar. O sea, no solamente ya es un asunto de revisar concesiones. Si quieres no las revises, si quieres no las pongas en duda, pero arma una legislación que regule las concesiones, ¿no? O sea, no digas es contra TV Azteca, no es contra Televisa. Si la presidenta se está dando que hay un artículo que quedó eliminado en 2014, ¿por qué razón? No sabemos. Pues bueno, eso te dice que hace falta ahí una ley que necesita ser revisada o necesita ser construida desde cero, ¿no? Y los argumentos lo tienen. Las nuevas tecnologías, los nuevos retos, este tipo de episodios, pues claro que se necesitan, insisto, no solo revisar, sino construir los marcos normativos porque no se están cumpliendo, no se les está haciendo caso. Yo les decía hace un momento, en los datos del Instituto de Telecomunicaciones no hay ni una sola sanción para estas televisoras, aunque el daño que nosotros podemos decir y podemos detallar aquí nos daría como para 3 o 4 programas, ¿no? Entonces, creo que es un asunto de perder el miedo,
¿no? O sea, al miedo, por más cliché que suene, el miedo al qué dirán, el miedo a las críticas, o sea, creo que estamos en un muy buen momento. La presidenta tiene 85% de popularidad, o sea, está en un momento en el que si ella dice que quiere hacer algo y explica las razones, pues la mayoría de la gente va a decir, tiene razón, es necesario. Pero sí se necesita perder el temor a lo que se pueda desatar y admitir que es un terreno al que los gobiernos, tanto del PRI, del PAN e incluso ya también el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador no le quisieron entrar, porque es un terreno que está descuidado y del que se han aprovechado estos dos señores y con sus televisoras. Entonces, es un asunto de admitir que se ha dejado de hacer y que se tiene que hacer algo ya. Sí, que esa ideología siempre va a ser el dinero, ¿no? O sea, por en donde esté y con quien esté. ¿Quieres agregar algo, Elena? Sí, pues un poco retomar esto, porque además creo que ya lo habíamos dicho en otros episodios, pensar la comunicación como una expresión también de la lucha de clases, ¿no? Es decir, todos los que hacemos y todas las que hacemos comunicación, la verdad es que es una expresión misma desde donde nos situamos, desde donde estamos pensando y concibiendo el mundo, y una herramienta de transformación. Y yo, cada que doy talleres de comunicación, recuerdo mucho pues esta trayectoria, ¿no? De para qué se generan los medios de comunicación y cómo entendemos la comunicación como una herramienta de disputa del poder. Hay comunicación opresora y hay comunicación libertadora. En el tema de la comunicación opresora, pues en la parte moderna, pues tenemos eso, ¿no? Televisa, TV Azteca, que pues hay represión y nos dicen que hay un día soleado, pero históricamente también fue así, ¿no? Es decir, los oligarcas han tenido sus propios periódicos, y conforme se va desarrollando también la tecnología, pues se van cambiando, ¿no? Pienso mucho y pongo el ejemplo de Lenin dentro de la revolución bolchevique, pues tenía el diario Iskra, ¿no? Que significa chispa en ruso, que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Esa chispa de la conciencia de clase. Simón Bolívar tenía el Correo del Orinoco, José Martí desde el exilio, en el corazón del imperio, tenía el periódico Patria, y después, insisto, con el desarrollo de las tecnologías, pues fueron evolucionando también las herramientas de comunicación masiva, porque también la población ha crecido, ¿no? Pues sí. Cuando reviso con cuántos votos ganaba Lázaro Cárdenas, o sea, como que con 80,000 votos, ¿no? Una cosa así que ahora no, ni en Iztapalapa ni en la Ciudad de México. Entonces, conforme se van desarrollando los medios de comunicación masiva, también se van desarrollando ejemplos como el de Hugo Chávez, ¿no? A lo presidente, en el caso de Rafael Correa con la sabatina, que también pues incluso la daba en quechua, ¿no? También Rafael Correa tratando de llegar también a otras personas. Y bueno, el gran caso hoy en día, pues que fue la mañanera que empezó Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, pero también el propio partido Morena no solamente tiene el Regeneración, ¿no? Tiene las asambleas, tiene el casa por casa, tiene los llamados COTS, que son los que están ahí todos los días, miles de personas alrededor del país, informándole a la gente qué programas hay, qué es la Cuarta Transformación. Entonces la comunicación también sirve como eso, y también eso yo creo que se requiere pues mucha ética al momento, pensándola en el siglo XXI, porque ustedes dirán, bueno, ¿qué interés tiene Televisa en hacer eco de lo que diga Estados Unidos? Bueno, junto con Estados Unidos, ese golpe a Salvador Allende del que hablaba previamente, se instaura el modelo neoliberal. Muy pocos procesos tienen una fecha de nacimiento, pero el neoliberalismo se instaura a la caída ante el golpe de Salvador Allende, y empiezan los llamados Chicago Boys a implementar un modelo en el cual la idea era desmantelar al Estado para pues que los grandes capitales pudiesen invertir en absolutamente todo. Entonces ahí es en donde vienen los oligarcas, ¿no? Le deben a Estados Unidos y a este proceso neoliberal. Pues los Azcárraga, los Salinas Pliego, los Carlos Slim, gracias a ese desmantelamiento del Estado, fue que tuvieron hoy el poder de hacer lo que les diera la gana durante muchas décadas, ¿no? O sea, ese modelo les beneficia. Entonces, hacer eco de las políticas que implementa Estados Unidos, pues siempre está pensando en función de las oligarquías. Entonces, tampoco es como que le echen mucho coco, ¿no? De si hay que apoyar o no a Estados Unidos. Es que el modelo que ha estado implementando Estados Unidos es el beneficio de unos cuantos,
y ahí está, en el caso de Estados Unidos, por más que digan que hay pluralidad y libertad de prensa, pues lo cierto es que todos sus medios de comunicación son profundamente conservadores. El tema es que es tan conservadora la sociedad estadounidense que CNN parece lo más libertario del mundo, ¿no? Sabiendo que son los que facilitan golpes de Estado en otros países. Recordemos a Carmen Aristegui en CNN entrevistando a Juan Guaidó, a Yanine Áñez, a Vargas Llosa. Sí, o sea, ese es el rol de esos medios de comunicación. Entonces, pues también, y se replica también dentro de las izquierdas, los medios de izquierda también tenemos nuestros intereses. Habrá quienes sean izquierdas profundamente neoliberales y crean que el medio de comunicación son ciertas personas y que monetizan la información y las convicciones, y habrá medios de comunicación que también queremos que haya una transformación de raíz, ¿no? Una transformación radical dentro de nuestros procesos que pasa por acabar también con las lógicas individualistas. Entonces, pues ahí es en donde se requiere también esa convicción, esa ética, esa formación para saber por qué hacemos periodismo, por qué estamos aquí todos los lunes hablando con la gente, ¿no? Nos caen muy bien en el chat, pero también tiene un horizonte pedagógico y emancipatorio en lo que estamos haciendo aquí. Sí, oigan, ya casi tenemos que terminar, pero no me quiero ir sin preguntarles. Yo necesito hacer un comentario antes de la pregunta, porque no sé si va a ser esa. Creo que valdría la pena que para una siguiente ronda hablemos sobre ciertos personajes políticos que están participando en las filas republicanas. Y hablo del hijo de Rutilio Escandón. Sí. O sea, el hijo de Rutilio Escandón, es verdad. el hijo de Rutilio Escandón, que quiere ser candidato republicano en Estados Unidos. O sea, ya se lanzó, ya está en Miami, ya se unió, se afilió y todo. Sí. Y creo que hay también un foco de alerta, ¿no? A ver, él es libre de hacer lo que quiera, no porque su papá haya sido gobernador de Chiapas por Morena y que sea cuñado de Adán Augusto, quiere decir que está obligado a pensar como ellos, o igual y sí, no lo sé, pero creo que sí es como un mensaje de, a ver, espérate, o sea, cuéntame más, porque los mexicanos en el exterior están luchando por una representación y dudo mucho que el hijo de Rutilio Escandón sea una representación digna. No, y los que están buscando ese espacio con los republicanos. O sea, además, y en Florida, en Miami. Sí, qué fuerte. No quería escuchar qué piensan sobre el fallecimiento del Papa Francisco, porque sí creo que no hay que dejar pasar este momento que se vivió y lo que informábamos ya hace un momento. ¿Qué piensan de este personaje que sí va a venir y que va a marcar muy probablemente pues un hito ahí para la historia del Vaticano? Pues yo creo que hay, yo la verdad es que, miren, por aquí tengo algunas frases justo del Papa, porque a mí me parece que es un personaje muy complejo, ¿no? Viene de una iglesia que pues lo mismo ha pues ocultado casos de pederastia, casos de abuso, discursos de odio. En todo ese contexto profundamente oscuro, claro que la batuta de alguien como el Papa Francisco ha venido a revolucionar y a poner realmente el horizonte sobre dónde tendría que estar la iglesia. Yo no soy una persona creyente, salvo el Niñopa en Xochimilco. Soy del clan de los guadalupanos marxistas. Pero yo sí creo que el tema no es la fe, ¿no? Sino cómo es que las iglesias han apoyado al ocultamiento y a la opresión de los pueblos. Porque hay iglesias liberadoras y eso también es importante decirlo. Ha habido toda una tradición que por eso el Papa Francisco se nombra Francisco, porque no toda la iglesia es la misma, viene de una cuna franciscana, y ha habido teólogos de la liberación en el caso de América Latina que han buscado apoyar a los pueblos, que apoyaron el levantamiento zapatista, que apoyaron la alfabetización, que apoyaron, ¿no?, en el sandinismo. Es decir, hay una iglesia profundamente libertadora en la que yo creo que existe en Estados Unidos también y que apoya a los migrantes, que en las protestas a mí me consta que son los primeros que se ponen al frente de las movilizaciones para que no detengan, no repriman. Hemos visto incluso también a muchos de los judíos, ¿no?, de izquierda hoy levantándose en contra del genocidio de Palestina. Entonces, en ese marco ha sido el Papa Francisco pues bastante controversial, porque no deja de representar a una iglesia profundamente conservadora, pero también tenía frases, ¿no?, como esta: Latinoamérica será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores. Otra que decía: es necesario garantizar a los palestinos el derecho a un Estado independiente y soberano donde puedan vivir con dignidad. El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico derrame o goteo, sin nombrarlo como único camino para resolver los problemas sociales. Nos advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad, que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social. Entonces, pues eso, dentro de una iglesia pues que ha
ha oprimido, una iglesia que también ha ido en contra de los pueblos, pues el Papa Francisco ha roto con todas sus contradicciones, también hizo comentarios bastante homofóbicos, tiene sus claroscuros, ¿no? Pero yo creo que al menos se hizo una ruptura, esperando que lo que venga, que ahí hay varios en la lista, que posibles papas asiáticos, africanos. Progresistas, conservadores, hay de todo en la lista, así que pues veamos qué va a ocurrir. En la Villa del Señor. Creo que también estamos en un momento en donde vamos a ver la iglesia hacia dónde se va, porque hay varios aspirantes obviamente a ocupar la sede vacante. Entre ellos están dos alas, las progresistas, que continuarían con el trabajo que inicia el Papa Francisco, y las ultratradicionales, que irían en un amplio y profundo retroceso de la iglesia. Si bien es cierto que el Papa Francisco avanza con el reconocimiento de dejar de proteger o dejar de decir que no existen abusadores sexuales en la iglesia, si bien es cierto que el Papa Francisco, sus posturas revolucionarias lo hicieron tener varios adversarios relacionados con los matrimonios del mismo sexo, adopciones y demás, si bien es cierto que fue algo que lo puso en contra de una corriente muy muy tradicional de la iglesia. También es cierto que muchos católicos que dejaron de creer en la iglesia por ese tipo de posturas regresaron gracias a él, ¿no? Se mantuvieron más bien en la creencia de esta religión gracias al Papa Francisco, un Papa Francisco que también condenaba lo que pasaba en Palestina, sí con sus reservas, o sea, no vamos a decir estas condenas así completamente de izquierda y radicales, pero sí al menos las mencionaba, algo que no ocurría antes de él, algo que ni siquiera se tocaba. Eso quiere decir que estuvo bien o que estuvo mal, bueno, cada quien tendrá su opinión, pero creo que él hizo esos primeros avances que se necesitaban y se necesitan muchos más. Por eso yo creo que hay que poner un foco en sí el Papa Francisco, en sus posturas humanistas, ideológicas. Los sacerdotes, bueno, en este caso los papas son considerados también posturas, personajes filosóficos. En su momento Juan Pablo II fue una postura filosófica muy fuerte, sí, de la derecha, sobre todo, independientemente de que había una conexión muy cercana por las raíces guadalupanas y demás con el Juan Pablo II, era un papa que protegió todavía, que amparaba a aquellos sacerdotes pederastas, algo que no hace Francisco. Entonces, yo sí vi un avance, creo que muchos católicos que se querían ir o que ya no veían la religión se mantuvieron ahí gracias a Francisco, y habrá que ver hacia adelante qué pasa. Yo creo que también la iglesia, y es una realidad, es un poder muy fuerte, sí, político en el mundo. Entonces, lo que dice un papa también llega a sonar, sobre todo en algunos presidentes con amplias creencias. Yo creo que estamos en un momento de observar para dónde se inclina la balanza, porque ahí sí hay una fuerte resistencia a avanzar, a ser todavía más radicales, a ser todavía más frontales, a modernizarse como se han modernizado los tiempos, y creo que veremos esa pugna de hacia dónde se inclina la religión en estos próximos días, que evidentemente tendrá un impacto en la iglesia mexicana, sin dejar de mencionar que al menos se habla de dos mexicanos, dos sacerdotes mexicanos que estarían en la lista. Dani, ¿quieres agregar algo más? Lo comenté ya en Café y Noticias, pues soy un poco menos, pues voy un poco menos con lo que comentan ustedes, o sea, no me creo tanto el progresismo dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Sobre todo de un hombre también que fue, muy ambivalente en eso, ¿no? Mientras, se preocupaba, por ejemplo, por los palestinos, llamaba asesinas a las mujeres que decidían abortar, ¿no? Entonces, híjole, es un tema, para mí, no es como esperanzador de que, pues sí, a lo mejor fue un papa un poco más flexible en ciertos episodios, pero, o sea, si dejó algo firme, lo dudo, porque pues por algo está esa pugna de quien va a ocupar el cargo, pues va a ser alguien, pues quizás completamente ajeno a él, ¿no? Entonces, pues a lo mejor solamente fueron pues sus declaraciones, pero cambios dentro de la iglesia, pues creo que no dejó. Creo que se van a empezar a ver, ¿no? Si es que los dejó, o sea, si hay esos cambios, es un gran reto que ahora tienen, porque lo que yo mencionaba también hace un momento es se acercó a comunidades y a gente que por muchos años se alejó de la iglesia. Entonces, ese al menos es también uno de los reconocimientos que hay para las acciones que utilizó y que hizo en vida el Papa Francisco. Así que vamos a ver ahora qué es lo que sigue y cuánto dura este cónclave, que
pues va a llevar algunos días muy probablemente. Bastante. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por acá anda Primal Dinosaur, Cantinflas, Quedamos Menos, Alberto Jorge, María Ángeles Lara, Dani, andas por aquí. El Buki también. El Guki, Led Todos García. tenemos de ¿Qué todo. cante? ¿Qué? ¿Qué canción quieren? Gabriel Antonio ¿Y dónde Ochoa, vamos a parar? Ok. ¿Esa te llega? Aquí, hermano. Víctor MX, muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado. Este lunes 21 de abril son las 12:05. Gracias, Alina, gracias, Meme, gracias, Dani, gracias. Allá afuera en los controles está Emma, está Luis Gracias a también ustedes. ayudándonos en la producción, Ana Méndez, pero sobre todo muchísimas gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final de este versus. Compártalo, mándeselo a quien más confianza le tenga y sobre todo no se crea todo lo que sale en la televisión nacional abierta, porque ya vimos todos los intereses que hay detrás. Nos vemos el próximo lunes y aquí en Versus, pero mañana 7:20 en Café y Noticias. Bye. Chao.